Hola a todos y todas. Hablemos ahora de procesos fonéticos. Me voy a estar basando en el libro Cómo hablamos los dominicanos de Orlando Alba. Es un libro del 2004 y esta definición de procesos fonéticos la saqué de la página 102. Dice textualmente Orlando Alba que los procesos fonéticos son los cambios que experimentan los sonidos al combinarse con otros para formar palabras. Vamos a encontrar de los procesos fonéticos cambios cualitativos y cambios cuantitativos. Los procesos fonéticos cuantitativos son aquellos que aumentan o que reducen la cantidad de sonidos en la palabra, por eso son cuantitativos. Los que son de adición son los que suman, los que aportan, los que añaden sonidos a las palabras. Entonces, vamos a encontrar procesos fonéticos, cambios fonéticos en el habla, sobre todo en el habla popular, en donde le podemos añadir o le añadimos sonidos a las palabras al inicio, en el interior o al final. Cuando lo hacemos al inicio, estamos hablando de prótesis. Cuando lo hacemos en el interior, hablamos de epéntesis. Y cuando lo hacemos al final, hablamos de paragoge. Ejemplos de prótesis, de añadido de sonidos al inicio de una palabra: a reempujar en lugar de empujar, emprestar, en lugar de prestar, estrés, en español solemos ponerle una E delante de las palabras en inglés que empiezan por S, que se pronuncian S. En nuestro oído castizo le falta una E y se la añadimos, hacemos una prótesis. Ejemplos de epéntesis o de sonidos adicionados, añadidos en el interior son enchufle, en lugar de enchufe, apocentro por aposento, bisagra por bisagra. Y ejemplos de paragoge o sonidos añadidos al final de una palabra son sándwich por sándwich, switch por switch, cloche por cloche. También dentro de los procesos cuantitativos tenemos que ocurre eliminación de palabras, o sea, restar sonidos al fin, que puede ser también al principio, en el interior o al final de la palabra. Cuando eliminamos sonidos al inicio de la palabra, entonces estamos hablando de aféresis. Ejemplos de aféresis son manito por hermanito, hermanita, ta por está, onde por dónde. Esos son ejemplos de aféresis o eliminación de sonidos al inicio de la palabra. Si eliminamos sonidos en el interior de la palabra, hablamos de síncopa, como por ejemplo deo por dedo, indino por indigno, melao por melado, salao por salado, nublao por nublado, y una cantidad grande de etcétera. Si elimináramos sonidos al final de la palabra, estaríamos hablando de apócope. Y la subrayé para señalarles que el apócope es uno de los procesos más productivos en el español general. Por ejemplo, profe es, recuerden, eliminación de sonidos al final de una palabra. Entonces, profe por profesor, celu por celular, na por nada, uni, bici, cole, tele, etc. Son ejemplos de apócope. Los procesos cualitativos no tienen que ver con quitar o poner, sino con otros fenómenos. Y aquí vamos a hablar de 5 procesos: asimilación, disimilación, metátesis, diptongación y analogía. Una asimilación se produce cuando un sonido asume los rasgos propios de otro sonido que le es cercano. Por ejemplo, en un peso, lo que deberíamos decir es un peso, pero como la P está cercana, pegada de la N,
Entonces la N asimila los rasgos propios del sonido P, que es bilabial. Varios ejemplos de disimilación, que es un proceso fonético que se da cuando hay dos sonidos iguales, que están contiguos, que están muy próximos. Por ejemplo, peregrino. Hay dos R's muy cerca, pero es la palabra correcta, peregrino. Pero al oído, en la conciencia fonética del hablante popular, le parece que eso está mal, que se oye feo. Entonces la arregla y le cambia uno de ellos y le pone, por ejemplo, pelegrino, porque le sonó feo eso, peregrino. La palabra correcta es coyuntura, pero como hay dos sonidos cerca, iguales, entonces el hablante agarra y le cambia uno, por ejemplo, coyuntura. Eso es un proceso de disimilación, cuando cambia un sonido para diferenciarlo de uno de dos que están muy cerca y son iguales. La metátesis es un fenómeno que ocurre mucho y consiste en cambiar el orden de uno de los sonidos. Por ejemplo, esa gallina está culeca, pero la palabra real es clueca. Aquí lo único que ocurrió fue que la L cambió, se movió de lugar. Naide por nadie, prove por pobre. Fíjese que lo que estamos haciendo es moviendo de lugar el sonido. Este se dice muchísimo Graviel, pero en realidad es Gabriel. Pero por alguna razón ocurre esa metátesis de que hay un cambio de R. Los niños, muchos dicen ajolá por ojalá, posigla por posilga. Hay un cambio, una metátesis de uno de los sonidos. En diptongación, no vamos a ahondar mucho porque muy pronto ustedes van a ver otros videos que tienen que ver con el cambio histórico, el cambio fonético histórico o se me escapa ahora la palabra, pero la etimología, sí, me acordé, gracias a Dios. La etimología de las palabras. Entonces ahí van a ver muchos ejemplos de diptongación, pero les dejo uno. La palabra correcta es toalla, hay un hiato ahí, toalla, tres sílabas. Pero nosotros diptongamos en toalla. Y finalmente, analogía, que significa que una palabra, un sonido dentro de la palabra cambia, se modifica, porque le buscamos una explicación, una analogía que sea lógica a nuestro razonamiento. Entonces nosotros tenemos un aparatito que se llama molinillo, porque viene de un molino chiquitito, es ese aparatito de las abuelitas, es un molinillo, pero nosotros nos sonó muy feo eso y agarramos y le cambiamos una palabra, por lo cual también es una disimilación y entonces nos pareció más lógico que esa palabra venga de moler y no de molino. Entonces, por analogía con moler, le cambiamos el nombre y le pusimos molenillo. Lo mismo pasa con enjaguar, la palabra correcta es enjuagar, pero nos parece lógico que venga de agua. Entonces, por eso decimos enjaguar. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en clase y en el próximo video.